libro que hoy presentamos, que es un libro que se editó hace tiempo, lo que pasa es que con la pandemia ha sido imposible presentarlo hasta ahora, pues es otro libro que sin lugar a dudas va a ser otro gran clásico, incluso diría que va a ser por encima de Cita con la cumbre, porque es un libro realmente bellísimo. Y Juanjo tiene esta capacidad de escribir, pero tiene, lo vais a ver luego, una capacidad absolutamente increíble de comunicar. Y le hemos pedido a uno de sus mejores amigos, a Ramón Portilla, pues que nos contara quién es Juanjo, a los que no sabemos quién es Juanjo. Entonces, nada, Ramón. No tenía nada preparado, así que va sobre la marcha. Está enfadado conmigo porque ayer no quise comer con él. Lo que no sabe es que mi nutricionista me ha dicho que no coma con los amigos. Pero bueno, ¿sabéis el chiste ese de la ratita que va a la fiesta con un murciélago? ¿Lo sabéis? Va, pues una ratita que va a una fiesta con un murciélago y todas las amigas se ríen. Jo, vaya novio más feo que te has echado. Dice, sí, pero piloto. Bueno, pues os voy a presentar a mi amigo que es piloto. No tenía bastante y después de todas las locuras que ha hecho en la vida, ahora se le ha ocurrido la de volar. Y se quiere comprar un avión. Pero como es pobre y no tiene dinero, dice, voy a vender muchos libros para comprarme el avión. Y en eso estamos. No sé si con libros de estos sale ni siquiera para gasolina, pero bueno, él lo va a intentar. Nos conocemos hace, no lo sé, en el año 82, o por ahí del siglo pasado. Fuimos juntos al K2 la primera vez, en el 83, hemos vuelto juntos 4 veces al K2. Es nuestra montaña, de formas diferentes, pero es la montaña de nuestras vidas. Si sumamos los meses que hemos pasado juntos en el K2, es más de casi un año, para que os hagáis una idea, y ahí hemos vivido pues, algunas de las historias más bellas y más duras de nuestras vidas. Después de eso han venido muchísimas expediciones, viajes. Normalmente a mí se me ocurren las locuras y luego les engaño a los amigos para intentar hacerlas. Hemos bajado ríos, subido montañas, cruzado desiertos, salares, cualquier cosa que se me ocurría, lo hemos hecho. Y bueno, hemos fracasado muchas más veces que hemos tenido éxito, y lo único que no hemos fracasado es en nuestra amistad. Seguimos siendo, yo creo que mucho más que amigos, hermanos. Juan José Sebastián tiene muchos dones, bueno, tiene también muchas cosas malas. Cocina muy bien, o sea, es un genio de la cocina. Lo que pasa que a veces se le va la pinza. En el campo base del K2 a 5.000 metros, cada vez que viene alguien importante, se le ocurre que quiere hacer bacalao al pilpil. Bueno, pues a 5.000 metros nunca le ha salido el bacalao al pilpil, a pesar de que a mí me han tenido horas dándole vueltas a la cacharra. Eso no he cojado nunca. ¿Sabéis lo que hacía al final? Cogía los trozos de bacalao, los ponía en harina y hacía pescadito frito. Y con eso impresionaba al Loretán, al Valet, al Curtica. Os lo prometo que es verdad. Bueno, y tiene otra cosa. Es la persona más maravillosa del mundo hasta que se enfada. Cuando se enfada, tiembla el firmamento. No es lo mismo contarlo que vivirlo. Hace poco estuvimos escalando en Picos de Europa. Darío, que no había oído hablar siempre de ello, pero nunca lo había visto, se enfadó conmigo porque tuvo que cruzar un río. Se mojó un poco los pies. El firmamento se caía. Darío creía que me iba a matar, pero literal, o sea, decía, tengo miedo, me dice el Darío. Digo, no, tranquilo, sí, se le pasa. Bueno, es un genio. Una vez cocinando, se le pegó la tortilla y tiró la sartén por la ventana, en casa de una amiga. Pero bueno. Y luego le compró una sartén. Bueno, luego le compró la sartén. Pero tiró la sartén por la ventana, imaginaros. Él dice que miró a ver si pasaba ruido. Yo no lo creo. Bueno, tiene un don, ya os decía que muchos, pero sobre todo tiene un don que escribe maravillosamente. Cuando el primer libro, cuando era una cambia, que fue una expedición preciosa que hicimos a Pakistán, a Karakorum, subimos un 7.000, subimos un 8.000, que luego no resultó que subimos al 8.000, porque el genio de él, el Karim,
Y cuando estábamos en la cumbre dije, estaba en la cumbre, yo era el aprendiz, ellos eran los expertos, y yo decía, pero aquello parece un poco más alto, no, está en la cumbre. Efectivamente, esa no era la cumbre, y nos quedamos sin ese 8000, pero bueno, tampoco nos ha importado nunca coleccionar 8000. De esa expedición nació un libro precioso, que a mí me parece una joya, que es Cuando la luna cambie, pero lo superó con creces con Cita con la cumbre. Cita con la cumbre, para mí, es, si no el mejor, uno de los mejores libros de montaña que se han escrito en castellano. Es un libro bellísimo y me hace mucha gracia porque un amigo le dice a Juanjo, ya, pero es que eso no es un libro de montaña. Y a Juanjo le encanta que le diga que no es un libro de montaña. Es un libro de muchas más cosas, donde una de las más importantes es la montaña, pero es una vida. Y ahora nos trae, como se aburre y no sabe qué hacer, está jubilado. Y desde que se ha jubilado, aparte de construirse una casa con sus propias manos, sin tener ni puta idea de construcción, ni de nada, se ha construido una casa y en el tiempo libre ha escrito un libro. Bueno, muchas son cosas que ya tenía escritas, las ha arreglado un poco, pero a mí no me engaña, yo las sabía. Y es cuánto es mucho tiempo. Es una joya, es divertido, como es Juanjo, tierno, entrañable y me pone a parir todo lo que puede en el libro, cosa que me encanta, ¿no? Así que, pues, os podría hablar horas y horas de Juanjo San Sebastián. Hemos pasado muchas horas, muchas noches juntos en la misma tienda, hemos pasado mucho miedo y hemos sido a veces incluso felices. Pero es posiblemente la persona más maravillosa que conozco. Os dejo con el genio de San Sebastián. Lo primero que me viene a la cabeza cuando escribí Cuánto es mucho tiempo es que es una pena que escribir un libro que es peor que el anterior que has escrito. Cita con la cumbre es un libro, yo creo que de mucha más profundidad, porque claro, cuenta una tragedia de mucha más envergadura que las que se cuentan aquí. Y en ese sentido, pues me jodía hacer algo que digo, ¿quién supera? Bueno, ¿quién? Mucha gente puede, pero yo no me sentía capaz. Pero Darío, cuando la pandemia me llamó y me dice, oye, ponte a escribir ahora que no puedes hacer otra cosa. Y entonces me puse en contacto con Pati. Y de aquella conjunción de la pandemia y Darío, y de Pati por otro lado, pues surgió este libro. La primera vez que me preguntaron en Bilbao, me preguntó un periodista cómo podía definir este libro, le dije en dos palabras, absolutamente prescindible. Antes le ponía a Darío un símil de cómo los muros que componen las paredes de la casa esa que reconstruí con un amigo que sí sabe, yo no sé, pero que sí sabe de albañilería, son muros secos, muros de esos que son las piedras bien puestas y no llevan a la masa, ¿no? Cuando yo hice la selección de artículos que iban a componer este libro, tiré un montón de ellos y tuve que escribir alguno nuevo para completar un poco, y vi cuando hice la pared con esos libros que aquella pared no había Cristo que la sujetara si no le poníamos a la masa. Y entonces empecé a hacer una especie de introducción a los artículos que así lo pedían, de en qué contexto los había escrito, ¿no? Y ese fue el ejercicio más bonito del libro. Lo de buscar los artículos, seleccionarlos y tal, pues fue una cosa como más rutinaria, pero el construir ese relato al conductor que uniera todos los artículos, pues fue casi lo más bonito del libro. Y lo más bonito vino cuando Pati me empezó a meter las gomas y me empezó a decir que sí, pero no, que tenía que contar más cosas y que además tenía que contarlas. De esta manera ya estructuró el libro en 4 capítulos y me dijo, tienes que escribir una cosa genérica para... En agradecimientos, le agradezco a Pati el que me haya metido tanto las gomas, porque, como pongo al final, las mejores frases de este libro las he escrito yo, pero se las debo a Pati, ¿no?
A otro que quiero agradecer el artículo es a Miriam García Pascual, que todavía, pues, no sé cuántas décadas después de su muerte, pues sigue regalándonos cosas, ¿no? Y a Javier Ortega. Javier Ortega es un auténtico terrorista de la palabra. Fue guionista al filo del imposible y escribe un montón de cosas que me gustan mucho. Sigue siendo guionista, en este caso ahora de documentales de naturaleza salvaje y tal. Y cuando le dije, oye, estoy pensando en pedirle un libro a fulanito, a menganito, un libro, el prólogo, y me dijo, tú eres idiota. O sea, un prólogo, tú cuando vas a leer un libro que te interesa, solo te falta que te vengan a apuntar con un prólogo y diga, querido lector, tú este libro que tienes en tus manos, no sé qué, déjate de prólogos, no las prólogos. Y me pareció una muy buena idea. Hablo de Javier y hablo de Miriam. Miriam, cuando se fue a la que fue su última expedición, que era su primera al Himalaya, me regaló un cuaderno que se quedó en blanco, me regaló un cuaderno para que yo lo contase, para que lo llenase de historias. Hizo un dibujo muy bonito y una dedicatoria que es esta dedicatoria que aparece aquí, y dice, para que lo llenes de esas historias que solo sabes contar tú, de sueños, montañas y gentes tan maravillosos como tú, con su firma y con el dibujito. Y Miriam decía de sí misma que era de esas personas que siempre se saltan los prólogos. Entonces me pareció un homenaje magnífico a ella, un agradecimiento, es decir, pues voy a meter un prólogo tuyo, y el prólogo consiste solamente en esa frase y en ese dibujo de Miriam. Cuando mi hijo John tenía 5 años, descubrió que nos íbamos a morir, que él también se iba a morir y que Violeta y yo también nos íbamos a morir. Y en la cocina de casa nos lo preguntó y su madre le dijo, sí, nos vamos a morir. Y entonces bajó la cabeza así y dijo, no dices broma, ¿no? Y le dijo su madre, no es broma. Y entonces le cayeron unos lagrimones así sin hipo y sin sollozos y sin nada. Y entonces Violeta, para consolarle, le dijo, pero bueno, John, no te preocupes, esto va a pasar dentro de mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuánto es mucho tiempo? Tiene que ver con eso. Y por fin el libro termina con un viaje. El viaje, muchas veces no nos damos cuenta cuando hacemos una acción que puede ser una de las más importantes de nuestras vidas, ¿no? Un viaje que hice en 2018 con mi hijo. Tiene que ver con una cosa que digo en las proyecciones, al final de las proyecciones, y que es más o menos que uno, si pusiera encima de una mesa los momentos más plenamente felices que ha vivido, vería que esos momentos son pocos y muy fugaces, que duran muchísimo menos que lo que cuesta llegar hasta ellos, pero que esos son los momentos que dan sentido a una vida, ¿no? En 2018, el 4 de agosto de 2018, fui con mi hijo a Pakistán. Bueno, llevábamos tiempo ya por allí, estuvimos en otros sitios y terminamos, porque os hagáis una idea, yo el 4 de agosto de 1994 subí a la cima del K2. El 4 de agosto de 1999 nació mi hijo John con un mes de adelanto sobre el horario previsto, y el 4 de agosto de 2018 John y yo, junto a 3 porteadores, dormimos en un collado a 5.000 metros, y al amanecer, todavía no había amanecido, nos levantamos para desayunar y John se encontró con un pastel que le había hecho el cocinero, un cocinero espléndido, por cierto, que ponía Happy Birthday John. Y cuando sopló la vela, prácticamente a la vez que él soplaba la vela de su cumpleaños, salía el sol por el horizonte un poco a la derecha del K2, cerrando, por así decirlo, un círculo que tiene que ver con esos momentos de preparación larguísima que pasan muy rápido, pero que dan sentido a la vida. En este libro relatas desde el Juanjo de los años 80, que comienza, bueno, de finales de los 70, ¿no? De la época aquella también revolucionaria, hasta el Juanjo de hoy,
Son textos, fragmentos, textos más largos, más cortos, que han estado ahí olvidados durante mucho tiempo, que seguro que muchos de ellos no habías leído durante todos estos años. ¿Hay algo que te haya llamado la atención al volver sobre todos estos escritos, sobre todos estos textos que has unido aquí en este libro? No, me ha llamado la atención, sí, como me ha llamado la atención quizá el comprobar que el que escribía los artículos que escribía en el año 83, por ejemplo, el Juanjo aquel no es el Juanjo de hoy. Que he cambiado mucho mis puntos de vista sobre muchas cosas y es en ese sentido como comprobar que me ha merecido la pena vivir, que me ha servido para algo, porque me ha hecho transformarme de alguna manera, ¿no? Antes comentábamos que una vez, y en ese sentido me parece un ejercicio utilísimo cuando te encuentras con alguien que te sabe hacer una pregunta, ¿no? Una de las preguntas que me llevó a una respuesta que a mí me sorprendió que la supiera, me la hizo mi hijo, no sé cuál fue exactamente, pero me dijo, no sé lo que me dijo, pero me acuerdo lo que le contesté. Y le dije, mira John, yo cuando he sido feliz estaba muy cansado. Y es como que de repente te das cuenta de que cuando tú llegas a un estadio importante de felicidad, no necesariamente esa felicidad tiene que ver con el placer, sino con la felicidad, con algo mucho más estable, mucho más duradero, aunque también sea la felicidad en un estado un tanto fugaz. Lo haces después de haber acometido esfuerzos y sacrificios y perseverancia incontables, ¿no? O sea, cuando llegas después de todo ese proceso, que además cuando te trazas un objetivo que sabes que no vas a poder conseguir de inmediato, es cuando de verdad alcanzas esa satisfacción, ¿no? Pero hay veces que necesitas que alguien te haga una pregunta así para darte cuenta de que, bueno, pues esto era así, no me había dado cuenta, ¿no? Otra de las preguntas que comentábamos antes me la hizo una chica, una compañera de trabajo, que escribía artículos para la intranet y ella sabía muy poco de quién era yo y de aquel mismo no sabía absolutamente nada. Y entonces me hizo una pregunta: ¿cuál ha sido tu mayor logro? Y yo me di cuenta que ella esperaba que le dijese pues la cara norte del Cáucaso, o la noroeste del Choriza, o no sé qué ruta. Pero como me parecía tan niño eso de decirle una ruta de escalada, una montaña o un viaje, pues me hizo pensar y le dije, pues mira, mi mayor logro en la vida no ha sido ninguna escalada, ninguna montaña. Ha sido que yo ahora miro mi vida hacia atrás y la vida que he tenido se parece mucho a la que yo quería tener. Y eso sí que me parece un logro y una suerte. Una reflexión importante que haces en el libro es sobre la muerte, porque cuando eras joven los de Bilbao no moríais, ¿no? Los de Bilbao no, la gente de Bilbao no moría, ¿no? Sin embargo te encuentras con amigos, con gente cercana desde muy joven. Cuéntanos un poco esta reflexión. Sí. La sensación de fragilidad, ¿no? Es algo que va aprendiendo uno a lo largo de la vida. Yo cuando empecé a escalar tuve algún susto, pero nunca tuve ningún disgusto. Los disgustos los tenían otros. Y entonces pensábamos que los que tenían disgustos eran los otros, porque hacían las cosas peor que nosotros, porque no escalaban tan bien como nosotros, porque no eran tan de Bilbao como nosotros. O sea, las desgracias les pasaban a los otros, ¿no? Y esto además nos sucedía en un tiempo en el que nosotros estábamos dispuestos a todo. Queríamos comernos el mundo, queríamos ser los mejores. Y coincidía, no es casualidad, aquella época de vida con esa época de vida en que uno es joven, y como cuando uno es joven se cree que la muerte está muy lejos, pues llega a creerse que es inmortal. Y para mí el gran cambio en esa visión de las cosas fue el accidente de Miriam, de Alessi y de Miguel Ángel.
porque de repente ves que se matan unos que no es que sean como tú, sino que son mucho mejores que tú escalando, que son exactamente igual que tú, que podrían incluso, que eran de Zaragoza, de Legazpi y de Pamplona, podrían haber sido de Bilbao igual que tú, y que se había alcanzado la tragedia, ¿no? Entonces, en primer lugar, empiezas a ver que somos mucho más frágiles de lo que nos creíamos. Y empiezas a ver que eso, que somos mortales, empiezas a ver que que quizá en la vida no haya nada por lo que haya que darlo todo, es decir, que en la vida no hay nada que valga todo, y empiezas a ver sobre todo que quizá los otros, eso que consideramos los otros, en realidad somos nosotros. ¿Qué es la montaña para ti? ¿Cómo la definirías? Como además hay unas reflexiones también importantes, porque tu hijo es un personaje muy importante en el libro, y en la que reflexionas sobre si le debes llevar a la montaña, si no, y analizas lo que ha sido, lo que es la montaña para ti. La montaña para mí es una circunstancia, pero es una circunstancia que supone todo, ¿no? Yo creo que las emociones y las pasiones y todo aquello que nos hace enamorarnos y esforzarnos y sacrificarnos y perseguir sueños, y todos son universales. Y en mi caso, pues yo las he vivido en montaña, y hay otro que las vive en la literatura, y otro las vive en el cine, y otro las vive en el fútbol, ¿no? Yo me sentí satisfecho cuando terminé este libro, por eso, porque me llevó como 3 meses de trabajo, que siempre es, no sé, o sea que es como volver a lo que decía mi hijo, es que yo siempre que he sido feliz estaba muy cansado. Cuando acabe el libro, te digo, nada, vas a acabarlo, y aquí te espero, ¿no? Y no podía evitar pensar en que me hubiese gustado contar una historia mucho más profunda, mucho más larga, mucho más detenida, mucho más extensa. Y a Pati siempre le decía, oye, pero es que me decía, escribe sobre esto y tal. Y digo, no, joder, que eso es para el libro bueno, para que me esté observando y tal. Y me decía, como digas libro bueno, como vuelves a decir libro bueno y te consideres este malo, voy allí y te pego. Y bueno, y al final, no sé si es el libro bueno al que me refiero, que quiero escribir, lo escribiré, igual no, porque es que en este momento me lo paso tan bien yendo a escalar, que no sé yo si no escalar no es mejor que escribir todavía. Pero si lo llevo a escribir, pues desde luego ese sí que me va a costar mucho tiempo. Pero en el medio, todo el esfuerzo al que Pati me obligó, pues me he sentido también, ya te digo, bastante satisfecho. No sé si te he contestado medio por el cerro de Úbeda. Cuando yo tenía 20 años, estaba muy loco, quería cambiar el mundo, era un aventado, no era tan consciente, ni sabio no es la palabra, porque ahora tampoco soy sabio, pero no tenía la experiencia y la serenidad y la capacidad de ver las cosas tan de lejos como tenía, tan en perspectiva, entonces como la tengo ahora, pero era menos generoso, pero entonces era más generoso, era más valiente, era más arriesgado. Y son cosas que el otro día, por ejemplo, no sé si como símil vale, me decían, joder, escritores y tal, escritores te gustan y tal. Y digo, mira, yo a mí me gustan porque alguna vez, hace poco concretamente con una película, la hija de una amiga me pidió consejo para un guión que estaba haciendo en una película de montaña y tal. Y yo siempre digo, a mí me gustan los escritores que han vivido. Conozco escritores con muy buen oficio y con poca alma. Y yo entre los escritores me gustan los que han vivido de verdad. Pues, por ejemplo, me gusta Jack London, me gusta Lope de Vega, que fue soldado, Cervantes, que también fue soldado. Esa gente que ha vivido y que ha vivido experiencias terribles y que le han colocado en una perspectiva ante la vida como para poder contar cosas que de verdad son interesantes, ¿no? Resumiendo a la pregunta, he ganado perspectiva, he ganado sabiduría, he ganado experiencia, porque he tenido la fortuna de haber vivido todo este tiempo que otros no han podido vivir, y he perdido un poco de
fogosidad, de valentía, de generosidad. Y dices, pues podrías conservarlo todo. Pues sí, podría conservarlo todo, pero no lo he conservado. Juanjo es, en nuestro país, una de las personas que mejor escribe y el que menos escribe. Es complicadísimo hacerle escribir, os lo digo como editor, ¿no? Este libro ha sido como esta presentación, una trampa, ¿no? Ha sido una trampa con la que tras ella hemos conseguido pues, este libro, cuanto es mucho tiempo, que realmente es una auténtica joya, porque es un libro que lo puedes abrir por cualquier página y son textos cortos, reflexiones súper interesantes que nos vienen bien en cualquier momento de la vida. Muchas gracias, Juanjo, por el libro y por todo.